Goku, pero cada vez que gana, consigue una nueva transformación. El primer combate será entre Goku de inicio versus Vegeta Explorador. Por cada victoria que yo consiga con Goku, Goku tendrá una nueva transformación, es decir, pasará de Goku base Super Saiyajin 1 al 2 al 3, luego irá el Super Saiyan God, luego del God viene el Blue y por último el Ultra Instinto. Comienza con yo dando unos cuantos golpes al aire porque no sé qué me pasaba ahí, me estaba pegando al aire, hasta que consigo conectarle un poco en la espalda, pero después del parry, bueno, se va volando. Y me pilla la espalda y ahí empieza ya, vamos, la masacre de Vegeta con mi espalda. Me la he mueblado, vaya. No hace falta que vaya Goku al quiropráctico ahora mismo. Lo único que estaba pensando era en cómo salir de aquí. Luego de masajearme un poquito más la cara y el pecho con unos cuantos puñetazos, me lanza lejos. Y ahí pienso un poquito en cargar aquí y aprovechar. Antes de que vuelva por mí, pues intentar hacerle un combo, pero con los parries que hace es increíble. Menos mal que en este parry le pude esquivar y meter la patada. Me activo el Kaioken para intentar hacer un poquito más de daño, ya que el Kaioken te activa el buff de daño, de mejora de escudo. El tercer buff no sé si es de mejora para daño de habilidades o de mejora de carga de ki. Realmente en este momento Vegeta era más poderoso que Goku. Lo que pasa es que Goku tenía el Kaioken que le hacía aumentar mucho el poder y aparte estaba con sus amigos en la serie. Como Yajirobe, que le cortó la cola a Vegeta. Después le esquivo unas cuantas veces a Vegeta. Con el Kaioken se me acaba y entonces otra vez me empieza a meter una paliza que es increíble. Me hace la zancadilla, me lanza lejos y encima no puedo esquivarlo porque me esquiva él y me da otra vez unos golpes. Y aquí ya veis cómo se convierte directamente en mono Vegeta y empieza lo serio. Y como se transforma en mono, lo que tengo que pensar es en cómo poder cogerle la espalda o utilizar habilidades de ki como el Kame para poder intentar derrotarlo. Pero justo activa su ultimate a la vez que yo estoy haciendo el Kame. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser épico porque es un choque de poderes entre los dos. Me parece el Garlic gigantesco comparado con el Kame, Finalmente Goku le gana el choque de poderes a Vegeta. Ya no le quedaba mucha vida, así que tenía que pensar la última estrategia antes de finalizarlo. Luego activo el Kaioken antes de ponerme el Sparking, porque digo, ya he hecho para finalizarlo ya, tengo que utilizar el Kaioken y el Sparking, las dos cosas a la vez. Entonces intento pillarle la espalda, lo intento lanzar y cuando lo lanzo viene la Genki Dama, que yo creo que la Genki Dama con esto me lo cargo del tirón, encima teniendo el Kaioken. Entonces le impacta, pero no lo termina de matar, se queda a 1 de vida. Y como ya le queda poco, digo, bueno, pues ya me acerco con un Kame o con algo y lo cargo, pero nada, se protege del Kame. Intento activarme el Sparking, como no puede, me viene por mí, por lo que digo, meterle un puñetazo y lo mato, ¿no? Ya. Y ahí está el puñetazo y muerto. Primer combate de Goku ganado. Siguiente combate será entre Goku contra Freezer en Namek. Este combate también es epicidad, vamos. Entre el villano más emblemático de la serie, como es el Emperador Freezer, contra Goku. Aquí intento hacer un poquito más agresivo que en la anterior partida con Vegeta. Quería intentar una cosa, a ver si me salía, porque estaba protegiéndose. Y este está guapísimo, el agarre único que tiene Goku con Freezer. Le coge de la cola y lo lanza. ¿Sabéis lo que también sería guapo? Que Goku pudiese cogerle de la cola y la mordiese. Eso también lo hace en el canon. Le coge la cola y se la muerde. A ver, la cola de la espalda, claramente, no va a ser otra cola. Y aquí entre los parries que hacemos tal, intento mandarlo lejos. Cargo aquí con la Genki Dama, que exactamente no sé lo que hace, pero yo me lo activo el buff. Como él también se activa la habilidad, justo nos chocamos en el aire y hacemos el choque este en el aire de darle muchas veces a la X. Intento ganarle, pero es que justo no le he dado bien tantas veces y me gana él. Y aquí no me da tiempo a esquivarlo, me da con la habilidad y esto me quita bastante vida. A ver, por ahora lo que me ha quitado Freezer son 1 barra de vida, casi 2 barras de vida realmente. Y ahora con la ropa rota creo que es momento de que se transforme en Super Saiyajin. Primera transformación de Goku. Ahora sí que ya, después de esto sí que viene lo épico. Utiliza la habilidad mítica que también que sale en la serie, la patada y después luego el puñetazo en la barriga en el aire. Y aquí, como sabes, estaba viendo que estaba poniéndose en modo parque, intento irme para abajo porque no quiero que me haga tanto daño. Inicia Freezer la esfera gigante, queda guapísimo con ese cielo nublado. La esquivo, pero justo cuando la esquivo le da el planeta Namek.
Y ocurre igual, exactamente igual que en el canon. Destruye el planeta, no lo destroza del todo. ¿Por qué? Porque Freezer tenía miedo a morir en la explosión. Por tanto lo deja destrozado. Transformación de Freezer. Empieza Freezer 100% de poder. Qué épico se ve Namek destrozado, ¿eh? Es increíble. Ojito que viene la... Esto la verdad que no lo sabía, que la habilidad de Freezer, la cometida que tiene de Freezer 100%, te puede dar, aunque le tires un Kame, en plan lo atraviesa el Kame entero. Eso no lo sabía yo, así que está bastante bien saberlo. Aquí intento hacerle un combo bastante seguido, ya que tengo el Super Saiyajin, ahora soy más fuerte que Freezer, así que tengo que intentar reventarlo. Lo que pasa es que justo me meto en la pared, que no sé qué estaba pasando, me choco contra la lava y ahí empieza Freezer ya a lanzarme por los aires. Aquí ya intento yo controlar un poco la partida, lo lanzo, me activo el Sparking ya que está a poca vida, también se lo activa él y digo, bueno, es el momento de hacer un pedazo de choque de poderes. Entonces activo ya el ultimate, bastante épica la ultimate de Goku, y Freezer también se activa la suya. Que la de Freezer es también un ataque como un Kame, parecido. O sea que en rojo en su poder, ¿no? O en rosa más bien. Aquí ya con toda mi fuerza lo termino y finalizo a Freezer 100%. Muy épica la batalla. Siguiente combate, Goku Super Saiyajin 2 contra Majin Vegeta. Esta batalla también es muy épica. En el canon terminó perdiendo Goku porque no usó Super Saiyajin 3. Y ahora que está en Super Saiyajin 2 comprobaremos si es capaz de vencer a Majin Vegeta. En la batalla empiezo más agresivo también como en la anterior. Le rompo la guardia a Vegeta, Vegeta se protege. Y ahí empieza un poquito ya, un poco más rulleo. Era más bien analizar al enemigo y ver qué hacía. Lo cogí de la pierna justamente, lo lancé con el agarre. Pero vino bastante rápido y me pegó ahí ahora en la pared bastante fuerte. Vamos, yo no esperaba que me atrapase ahí, pero al final me consiguió atrapar. Y después me hizo un combo bastante tocho, con el parry y la contra Z esta me jodió bastante. No pude cortarle el combo. Luego ya los desvanecimientos sí que pude ya ganarle uno. Lo mandé un tanto lejos y ya que tenía poco ki intenté cargar, pero vino súper rápido Vegeta. Se nota que le tiene rabia a este Majin Vegeta. En el torneo mundial ya lo demostró ahí lanzándole la habilidad contra el público. Y aquí intenta demostrarle que el Super Saiyan 2 le puede ganar a Majin Vegeta. Aquí pensé en la estrategia de intentar ponerme en su espalda con el teleport. Lo conseguí y menos mal que en el parry no me dio él. Le seguí el combo y cuando lo eché para abajo vino para arriba con una bala. Me lancé por los aires y rápidamente activé la habilidad porque digo, esta es la mía para poder darle, pero justo me lo esquiva cuando estoy a punto de darle. Estaba bastante jodido porque tenía poca vida y todavía le quedaba a Vegeta 2 barras de vida. Ahora sí conseguí conectarle 2 golpes, pero es que no me estaba dejando ni respirar. Le tenía que cortar un poquito de aquí e intentar meterle un Kame o algo. Ese Kame es bueno porque se teletransporta, por lo tanto puede pillarlo desprevenido, pero es que es complicado también porque si el otro se da cuenta que estoy cargándolo, rápidamente se va a proteger. Ahora sí que estamos bastante más igualados, pero ahí cargo rápido el Sparking y digo, esta es la mía, para intentar hacerle el Kame. Él no se lo activa, claramente, porque si él se activa su Sparking, la ultimate es una explosión. Aquí yo le lanzo el Kame y Vegeta me lanza su Big Bang. Y vemos el choque de poderes épico. Choque de poderes épico que le intento cargar al máximo las primeras barras, porque este ataque es vida o muerte. Termino con el Kame y le destrozo con este pedazo de Kame gigantesco. Ocupa mucho más amplio que lo que es Goku. Es increíble la esfera que hace. Y finalmente Goku Super Saiyajin 2 consigue finalizar a Majin Vegeta. No le ha hecho falta a Goku Super Saiyajin 2 transformarse en el 3 para vencerlo. Eso sí que es top. Siguiente combate entre Goku Super Saiyajin 3 contra el mismísimo Kid Buu. Si mal no recuerdo, este combate en el canon terminó con Goku utilizando una Genkidama gigantesca para intentar derrotar a Kid Buu, y lo acabó consiguiendo. Eso sí, yo creo que el Super Saiyajin 3 creo que no ha conseguido vencer a ningún enemigo poderoso, si no estoy mal, vamos. Tuvo que volverse el Goku en base y entonces derrotar a Kid Buu. Yo creo que este va a ser el enemigo hasta el momento más complicado que voy a tener. Entre este y Freezer, porque Freezer también fue complicado, pero conseguí ganarle con el choque de poderes. Pero con Kid Buu, que es bastante impredecible, es complicado. Y encima con los combos que me está haciendo, de lanzarme, volver a teletransportarse de mi espalda y volver a lanzarme todo el rato, son complicados de esquivarlo. Intenté utilizar la habilidad, pero como se protegió, lo que al final terminó pasando es que se le quedó sin ki el personaje. Empecé ya diciendo, vale, tengo lo de tepearme, voy a hacer la misma táctica que con Majin Vegeta. Me tepeo su espalda, intento meterle un combo y encima le meto un Kame, que eso es lo que hace quitarle muchísima vida. Ya al menos le consiguió prácticamente igualar la vida. Lo malo es que le meto otro combo y encima meto un Kame, que es que me dejó tiritando, me dejó una media barra de vida. Entonces ya digo, bueno, es oportunidad de ponerse en modo Sparking
e intentar finalizarlo rápido. Y ahí es cuando ya me pongo potente con la ulti y le meto con todo el puño dragón en la boquísima. Yo pensando que digo, bueno, el dragón, yo creo que con la vida que tiene lo mato. Que va, lo dejé a un poquito de vida y encima se activa el modo parking con la ultimate. Y digo, bueno, tú verás que me tira la esfera y encima me va a dar y me va a matar. Como yo vi que me tiró la esfera y pude esquivarlo fácil, lo que hice fue transformarme y era la oportunidad de terminarlo como en el canon. Me pongo en modo base, utilizo la Genki Dama y destruyo por completo a Kid Buu. Finalmente ganando Goku Super Saiyajin 3. Siguiente combate de Goku Super Saiyajin Dios contra el mismísimo Dios de la Destrucción, Bills. Supuestamente en la serie, Bills dijo que utilizó el 70% de su poder para luchar contra Goku God. ¿Alguien de verdad se cree que Bills usó el 70% de su poder? Porque yo sinceramente no me lo creo. Y en esta batalla Bills no es que vaya a usar el 70%, va a usar el 120% y me va a reventar nada más empezar, porque lo vais a ver, me está reventando al inicio, que me quita hasta una barra y pico de vida bajo el agua, vamos, estabas ahí como esponja y me seguía pegando el cabrón. Ahora imagínate que Bills en la película hubiese usado el 100% de su poder, entonces ¿qué hubiese ocurrido con Goku? ¿Lo deja ahí descuartizado o qué pasa? Yo creo realmente que Bills utilizó, yo creo que un 30-35% de su poder, como mucho. Decidme vosotros en los comentarios cuánto poder creéis que Bills usó en la película de los dioses contra Goku. Porque yo no me creo que usase el 70% de su poder en la vida. Más que nada porque es que no tiene sentido que luego consiga el Super Saiyajin Blue, se active el Kaioken y aún así no puede llegar a alcanzar ni siquiera a Bills en el Super Saiyajin Blue. Entonces no tiene sentido que con el God sea 70% del poder, si después con el Blue ni siquiera va a poder alcanzar a Bills, que ha sumado un 10% el Blue al God, en plan diferencia de poder, es que no tiene sentido. El Blue supuestamente tiene que ser mucho más poderoso que el God. Volviendo al combate, la verdad que pensaba que me daría tiempo a utilizar el ultimate, pero por lo que veo Bills no va a dejarme y encima me esquiva ese golpe, no sé ni cómo lo ha hecho. Pero bueno, le consigo agarrar y lo lanzo lejos. La mano que viene aquí, reventadísimo de la vida, me quita el Kame que le iba a lanzar y menos mal que pude esquivar la habilidad que me iba lanzando, porque si no me daba y me quitaba bastante vida, vaya. Yo lo que hago en esta batalla cuando me veo con poca vida es decir, vale, momento de activar el modo Sparking y cuando se acerque me meto un pedazo de Kame en toda la boca que lo destruyo. Siguiente combate contra otra vez el emperador del universo Freezer. Aunque bueno, ya lo mismo se ha desbancado un poco ese nombre y simplemente sería el villano que más veces aparece en la serie. Con respecto a lo de antes, si Goku God estaba al 70% de la fuerza de Bills, entonces Golden Freezer ¿a qué nivel está de Bills? Porque si ya con el Golden era una locura comparado con el Blue que consiguió el Golden con 3 flexiones, no me quiero imaginar cuando tenga que luchar con el Black. Que el Black Freezer sí que es una barbaridad, porque en el manga de un puñetazo en la barriga noquea a Goku Ultra Instinto y a Vegeta Ultra Ego. Es verdad que los dos habían luchado ya antes y estaban un poco cansados, pero igualmente de un puñetazo te pueden noquear. Es que tiene que haber entrenado ya no solo flexiones, tiene que hacer sentadillas, pecho, en plan, ese tío entrenado duro en el gimnasio. Y otra cosa también son todas las transformaciones que ha tenido Freezer a lo largo de la historia, porque es que en el inicio de aparece Freezer tuvo por lo menos 4 transformaciones. Y estoy contando la del Freezer 100%, que es otra transformación. Y ahora después ha tenido el Golden Freezer y luego en el manga el Black. Sí es cierto que su raza se caracterizaba por eso, por tener muchas transformaciones, tal. Pero es que lo de Freezer ya es otro nivel, en plan, no he visto otra persona en la serie, aparte de Goku y Vegeta, que se han transformado tantas veces. Por poner un ejemplo, Cell tuvo 3 transformaciones. Estaba Cell segunda forma, Cell perfecto y Cell super perfecto. Y bueno, después más adelante tuvo el Cell Max.
Y de la raza de Freezer podemos ver que no es canon a Cooler, que tenía Cooler primera forma, bueno, que era forma final realmente, la siguiente forma de Cooler y Metal Cooler, es decir, 3 transformaciones. Por lo tanto, yo creo que no hay otro que tenga tantas transformaciones como Freezer. Y ese combate intento finalizarlo de forma bonita y al final lo mato de la forma más absurda. Está a poca vida, lo que hago, digo, vale, está a poca vida, no me puedo entretener. Le meto un ki cargado y me lo cargo del tirón. Último combate de Goku con el Ultra Instinto, la técnica más poderosa que tiene Goku, contra el mismísimo y el más poderoso Jiren. El Ultra Instinto tiene cosas que son bastante curiosas, y es que ni los dioses muchas veces pueden dominar esa técnica. Por lo tanto, Goku sí que tuvo que trabajar bastante duro para poder conseguirla. Y encima es un estado en el que el cuerpo se mueve solo, es decir, eso está chetadísimo, sin que Goku tenga que pensar en qué movimientos hacer, ya lo esquiva todo. Y yo digo, bueno, en esta parte le meto así un Kame rápido, pero es que no esperaba para nada que también tirase Jiren otra habilidad suya y hiciésemos un choque de poder nada más empezar el combate. Eso sí que fue épico. Sobre el Ultra Instinto, y lo que es más difícil es que no se puede conseguir entrenando normal, sino que tienes que vaciar la mente por lo que hizo Goku, y más teniendo en cuenta que los Saiyajin son una raza que son bastante guerrera, que por así decirlo no son normalmente gente tranquila. Pero por parte del villano, bueno, realmente Jiren no es tan villano como tal, pero lo que sí bastante bestia de Jiren es que es superior a su dios de la destrucción. En plan, poder directamente desbancar a su dios de la destrucción y ponerse a destruir planeta, lo que pasa es que él claramente no quiere. Lo que también estaba muy chetado era los ojos de Jiren, que te miraba y te dejaba, vamos, tiritando. Te metía 50 minutazos con la mirada que parecía eso, precisión quirúrgica, vaya. Lo que también estuvo guapo en la pelea del torneo del poder era que Goku siempre estaba confiando en sus amigos, tal, de su universo, mientras que Jiren literalmente iba solo, en plan, no confiaba en nadie, se quedaba él solo. Y mira que Toppo sí que siempre confiaba en él, pero él se la sudaba todo, básicamente. En este momento parece que nos pusimos de acuerdo, porque justamente los dos activamos la habilidad a la vez y nos chocamos en el aire para hacer el choque ese de dar la X. En un momento que vi que Jiren estaba un poco más lejos, digo, voy a tirarme el buff para así puedo hacer un poco más de daño, pero claro, en verdad, ese buff también me quita la defensa, por lo tanto fue una cagada totalmente. Empezó a pegar él y me quitó un montón de vida. Luego de meterme tremenda paliza con los ojitos que tiene de Jiren, se transforma en Jiren 100%, eso sí que se pone serio ahora. Pero como él también se transforma y yo estoy a poca vida, lo que hago es también transformarme en Goku Ultra Instinto dominado. Y ahora sí que se viene la batalla definitiva entre los dos. Es que fijaos que solo en un combo me ha quitado ya otra vez toda la barra de vida. Y ya prácticamente tengo que jugar a vida o muerte, a lo que me quede ya de combos que puedo hacerle. Menos mal que en la última parte conseguí meterle bastante fuerte con los combos y con el ki cargado. Lo que sí no había manera de meterle con la habilidad, es que no había manera, siempre la esquivaba o se protegía. Lo malo también de que se proteja es que después me quedo un poco vulnerable y capaz que me meto un último combo y me termine matando, ¿sabes? Aquí justamente nos chocamos los dos, queda piquísimos, los dos azules y rojos ahí. La verdad que ahí me agarró porque me quedé totalmente quieto cargando aquí, ¿eh? Eso fue un poco malo de mi parte. Con la poca vida que le quedaba a Jiren, bueno, le quedaba una barra, a mí me queda menos, pero digo, si consigo conectarle el ultimate, entonces sí que lo mato. Aquí después de que me hizo el parry intenté lanzarlo lejos. Vino súper rápido y digo, a ver si le consigo dar con el Kame de cerca o algo. Pero que va, me desvió todo el Kame, quedó muy épico, pero me lo desvió completamente, vamos. Y aquí tenía un poco de miedo, digo, tú verás que al final, por acercarme tanto, por tirar bolas de aquí, me la va a devolver y me va a acabar matando. Menos mal que pude esquivar los golpes. Y no había manera de darle con la habilidad, que no había manera. Él se activa la ultimate con el modo parking, yo intento activarme la normal. Y en el último momento le esquivo y activo la ultimate para por fin finalizarlo. Ganador, como no podía ser de otra forma, gana Goku Ultra Instinto dominado a Jiren.